básica de qué es lo que está pasando aquí, los componentes que estamos utilizando. Aquí tenemos una fuente trifásica, la cual va a ser inyectada a los directores de potencia en esta parte central. De la misma se va a sacar una corriente DC que se va a inyectar el motor, en este caso un motor DC. Los directores son controlados por los director firing units, que dependiendo del ángulo de disparo, pues entonces va a ser la cantidad de voltaje DC que va a salir de los directores. Vamos a estar midiendo las revoluciones y el voltaje de salida desde el dinamómetro para luego controlarlo utilizando el PID controller. Este control va a enviar una señal al frame unit para entonces regular las velocidades del motor. Ahora le puedo pasar con mi compañero Tito para que les explique cómo es el open loop del sistema. Bueno, pues estamos probando el open loop. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ver en qué ángulo y en qué voltaje está trabajando ahora mismo el Thyristor Firing Unit para después utilizarlo como referencia en la parte de closed loop. Vamos a encender primero el motor. Y aquí vemos que está encendiendo. Y vamos a ir variando en esta fuente DC el ángulo que le estamos entrando de entrada. Entonces, como ven, él está variando el ángulo de disparo de los tiristores y también está variando las revoluciones del motor. Estamos en RPM, entonces necesitamos ese valor de revoluciones por minuto, lo necesitamos en términos de voltaje. O sea que estamos midiendo aquí su equivalente en términos de voltaje y lo tenemos aquí en la pantalla en la medición 2. Según vamos variando esto, pues las revoluciones van variando y por lo tanto va variando ese equivalente en términos de voltaje. Eso vamos a hacer una escala para después determinar qué revoluciones por minuto equivalen a tanto voltaje de DC, que lo vamos a utilizar luego como referencia en el closed loop. Bueno, ahora vamos a pasar a la nueva etapa de nuestro proyecto. Vamos a explicarle cómo es que funciona el controlador con el ciclo ya cerrado. Aquí la parte importante y nueva es este PID controller. Si el compañero se acerca aquí, le voy a explicar cómo funciona. El mismo se le está aplicando una entrada de referencia, que es esta que podemos ver aquí. Esa entrada de referencia es la que estábamos usando ahorita para como DC source, pero en este caso, al esta ruedita no ser tan precisa, decidimos aplicarle el voltaje con un voltímetro externo, power supply externo. Entonces volvemos aquí. Aquí tenemos, esta es la señal que cierra el ciclo, la que se compara con la referencia que viene desde el dinamómetro, desde la salida de velocidad. Eso genera un voltaje que se compara con la de referencia. Esas señales se comparan y detectan el error, que ese es el error que vemos aquí en la salida. Ese error después se le entra a los amplificadores PID, los cuales hay uno proporcional, integral y diferencial. Nosotros realizamos los ajustes en estas rueditas que se ven aquí para que lográramos tener un error de 0 cuando se comparan estas dos señales. Vemos la salida, esa salida se le inyecta un sumador, el cual las amplifica y salen por el output. Ese output se entra al bipolar limited, en el input del bipolar, para que nos limite la señal a más menos 10, que sale por este output, que va a ser ingresada al input de los Thyristor Firing Unit. Ese input va a ser con la entrada sincronizadora, va a variar el ángulo de disparo en los tiristores para que controle el voltaje a la velocidad deseada del motor. Ahora pasamos con el compañero Tito, que les va a explicar cómo es que funciona y les va a hacer una demostración de lo mismo. Bueno, pues ahora vamos a probar lo que ya el compañero Omar nos explicó. Pues lo primero que vamos a hacer es, en esta primera señal, estamos aplicando el voltaje DC, que va a ser nuestra referencia en el PID, en el controlador PID. Y en esta segunda pantalla vamos a ver la salida de voltaje equivalente a las revoluciones por minuto del motor en ese momento. Vamos a la prueba de closed loop, encendemos el motor. Y lo primero que tenemos de voltaje de referencia es 1.72 aproximadamente.
debemos ver esta primera pantalla es el voltaje de referencia y debemos ver cómo esta segunda pantalla, que es el voltaje equivalente a las revoluciones por minuto, se va acercando a ese valor. En esta tercera pantalla estamos observando el error entre estos dos puntos. ¿Ves? Ya está acercándose a este valor, entonces ya sabemos que esas revoluciones por minuto, aproximadamente 860 revoluciones por minuto, equivale a un voltaje de entrada de C de aproximadamente 1.72. Vamos entonces a variar ese voltaje de entrada. Ahí tenemos 1.84 y debemos ver nuevamente cómo este se va ajustando, acercándose a ese valor. Ya vemos que va subiendo. Y nuevamente debemos entonces observar un cambio en revoluciones por minuto del motor. Aquí estamos viendo el error, ya está bastante cerca. Entonces vamos a cambiar nuevamente este voltaje de entrada de C. Y ahí lo tenemos en 2 voltios. Y aquí nuevamente se está acercando este valor, el error. Y nuevamente estamos viendo un cambio en revoluciones por minuto del motor. También para ese cambio estamos observando los cambios en el cambio de disparo de los tiristores. Así, como ya les mencionamos, este valor no puede pasar de 2 voltios y les vamos a demostrar por qué. Si subimos aquí a 3 voltios, estamos viendo el error y vamos entonces a cambiar esta tercera medición. La vamos a cambiar aquí al ángulo que está de entrada que está recibiendo el tyristor firing unit para hacer los cambios y ajustes de voltaje, y vemos que cuando este voltaje pasa de 2 voltios se satura, ya está al límite de 10 voltios y como observamos aquí pues solamente toma valores entre más y menos 10 voltios, y pues como estos valores entonces que están por encima de 2, pues ya nuestro controlador no puede hacer su función.